Detener al saboteador es un proceso continuo y constante. Cuando eres capaz de ver con toda claridad a tu saboteador y reconocer los esfuerzos que realiza por perjudicarte por medio de pensamientos temerosos o negativos, tienes la posibilidad de oponerte a él, rechazar sus sugerencias destinadas a debilitarte y transformar dichos pensamientos en una fuerza poderosa y positiva para tu vida. Resulta muy provechoso tomar conciencia de los modelos de conducta con los cuales tú te saboteas cuando no consigues controlar al saboteador a nivel mental. Cuando el saboteador controla tu pensamiento, algunos de los siguientes modelos pueden manifestarse en tu comportamiento. 1. El autosabotaje se manifiesta cuando tú niegas la responsabilidad que tienes sobre tu propia vida e intentas alcanzar tus objetivos estableciendo y manteniendo relaciones simbióticas con los demás. Tú temes no disponer de los recursos necesarios para tener éxito por tus propios medios. Buscas personas que te ayuden, te saboteas a ti misma intentando manipular a los demás para que cumplan tus propósitos y de este modo eludir la responsabilidad de trabajar, de aprovecharte de tus propios recursos y de invertir el esfuerzo necesario para alcanzar tus metas. Tú quieres demasiado a los demás y rechazas la posibilidad de quererte y educarte a ti mismo. 2. El autosabotaje funciona cuando tú ignoras tus propios límites y permites que te agoten física, emocional, mental y financieramente. Tu ayuda a los demás ignorando con frecuencia tus propias necesidades e intereses, y siempre terminas por convertirte en la víctima de alguien. 3. El autosabotaje se pone en marcha cuando tú niegas los límites que existen en tu interior y en las relaciones con los demás. Independientemente de lo positiva que pueda ser tu actitud mental, la disciplina de respetar los límites entre las personas es un factor esencial para lograr el éxito. Los autosaboteadores abusan de las relaciones que mantienen con los demás y estos finalmente se enfadan y se muestran vengativos. 4. El autosabotaje sucede en aquellas personas que hablan como si fueran los maestros del pensamiento positivo y sin embargo no han alcanzado ningún éxito financiero ni emocional. El modelo que prima aquí es el de predecir un futuro éxito y tener la esperanza de alcanzarlo, rechazando al mismo tiempo la presencia inconsciente y negativa del saboteador interno, los límites reales que marca el tiempo, los recursos disponibles y la ardua tarea que es necesaria emprender. A menos que estos factores se tomen en consideración, ningún pensamiento positivo que sea podrá prevenir que se desencadene un desastre final. 5. Los autosaboteadores toman decisiones financieras basándose en el éxito que tienen la esperanza de conquistar antes de que dicho éxito se convierta en realidad. En el proceso se dedican a ampliar demasiado sus negocios y se someten a una enorme presión a la espera de que ocurran milagros que les permitan afrontar sus compromisos y sus gastos desmedidos. 6. Los autosaboteadores experimentan periodos de desaliento y depresión, que son un marcado contraste con los periodos de pensamiento positivo. Generalmente no se muestran dispuestos a afrontar los temas que subyacen bajo la superficie de su vida. 7. Los autosaboteadores son a menudo personas extremadamente brillantes que casi siempre han sido capaces de superar cualquier situación mediante la palabra. Cuando eran niños tenían la habilidad de manipular a sus padres con su ágil ingenio y su facilidad de palabras. Como consecuencia, nadie fue capaz de imponerles los límites adecuados durante su desarrollo. Nunca han experimentado los límites ni sus consecuencias y actúan pretendiendo que nunca deberían enfrentarse al día del arreglo de cuentas. Cuando llega ese día, se muestran sorprendidos y enfadados. Suelen sentir que el problema fue provocado por otra persona y se defienden culpabilizando a los demás.
8. Los autosaboteadores intentan cuidar a otras personas cuyo amor desean, pero se sienten incapaces de obtener. Logran que estas personas esperen de ellos más de lo que pueden dar y luego se esfuerzan para no decepcionarlos. 9. Los autosaboteadores no consideran adecuado ganar ajustándose a las reglas. Les gusta la excitación que producen los grandes riesgos y se involucran en situaciones que suponen una gran exigencia para ellos mismos o para los demás. Su miedo es no poder triunfar en proyectos comerciales razonables y que requieren responsabilidad, de modo que se empeñan en embarcarse en actividades que son arriesgadas y excitantes. Durante el proceso pueden obtener algunos éxitos sorprendentes, pero su parte destructiva e indigna se las arreglará para destruir finalmente lo que han conseguido. 10. Los autosaboteadores tienen graves dificultades para abandonarse y evolucionar. Se quedan fijados al pasado, a las relaciones destructivas, a ideas y estrategias que no funcionan. Tienen inconvenientes para terminar lo que han comenzado y a menudo tienen muchos proyectos sin acabar que son un engaño. Parecen estar muy ocupados, pero en realidad se ocupan de pocas cosas. Vamos a contrastar estos modelos de conducta saboteadora con modelos de comportamiento evidentes en la vida de aquellas personas que triunfan, consiguen sus objetivos y disfrutan de su vida. 1. Las personas que cosechan éxitos piensan de una forma positiva, aceptan los límites y practican una sana autodisciplina, así como también la disciplina de respetar los límites que existen entre las personas. Son capaces de obtener éxitos sustanciales, reales y duraderos, que otros no logran conquistar. No abusan de sus relaciones con los demás, establecen tratos con las otras personas y cumplen con su parte del convenio. 2. Toman decisiones financieras solventes, reconociendo la necesidad de tener en cuenta la realidad presente mientras planifican y esperan grandes éxitos futuros. Hablando en términos financieros, no van más allá de sus posibilidades. 3. Mantienen una disposición equitativa que fluye a partir de una intensa conexión con las dimensiones espirituales de la conciencia. Conectan con el mundo que los rodea y son sensibles a las respuestas que reciben de las demás personas. Son experimentados comunicadores, hacen los ajustes necesarios para modificar las circunstancias y son lo suficientemente flexibles como para responder efectivamente a los cambios de la economía y de la comunidad en la que trabajan. 4. Son capaces de beneficiarse de su brillantez e inteligencia, porque han aprendido a sacar provecho de sus recursos y han logrado que trabajen a su favor. 5. No pierden dinero ni tiempo imaginando que son víctimas de las acciones o errores de otra persona. Su pensamiento es claro y son conscientes de sus elecciones en todo momento. 6. Reconocen sus propios méritos y se sienten capaces de afrontar los desafíos que la vida supone. Aceptan que las demás personas también valen para asumir la total responsabilidad de sus vidas. No intentan dramáticos rescates de terceras personas, ni persiguen la dependencia emocional ni financiera. Animan a los demás para que sean autosuficientes y que triunfen en la vida. 7. Ven el valor del orden y la estructura y respetan las reglas que se imponen tanto en las relaciones comerciales como en las afectivas. Se entregan con entusiasmo a la consecución de sus propósitos y se sienten realizados al cumplir sus objetivos. No sienten excitación alguna en saltarse las reglas e intentar vencer al sistema. Saben que el éxito requiere un compromiso personal, autodisciplina, una actividad productiva y la asunción de riesgos. 8. Debido a su respeto por los límites, son capaces de conseguir un éxito ilimitado. Al respetar y mantener los límites, logran dominar al saboteador interno y transformar esa energía en un poder positivo para sus vidas.
están abiertos a la experiencia de la abundancia que ofrece la vida y al placer que se deriva del empleo de sus recursos y habilidades personales para sacar pleno provecho de sus poderes. Tú puedes lograr que ocurran los milagros cuando aceptas el valor y la importancia esenciales que son inherentes a ti mismo, a otras personas y al contexto en el cual vives y actúas. Los ganadores saben muy bien que todo el mundo cuenta y es importante en cualquier sistema, ya sea una familia, un negocio, un gobierno o un sistema religioso. Los perdedores se ignoran a sí mismos, a los otros e incluso el contexto dentro del cual funcionan. En todo este proceso sabotean su éxito y confirman su posición de perdedores. El saboteador te indica que tú no vales nada e ignora tus necesidades, sentimientos y objetivos. Tampoco toma en consideración a otras personas y espera que todos se decepcionen y se rindan. Es el agente del miedo. Detener el autosabotaje significa enfrentar, dominar y transformar al saboteador para liberarse de él, y aceptar y honrar a la persona que eres. Simultáneamente, tú empiezas a tomar en cuenta a los demás y a relacionarte con ellos afectiva y respetuosamente. De este modo, tú mantienes tus límites intactos y dices sí y no con absoluta sinceridad y sin miedo. El éxito y la prosperidad se presentan en tu vida. Tú eres un maestro del arte de amar. Y una vez que has aprendido a valorar y mantener los límites que te abarcan y te dan forma, definición y estructura, estás preparado para desplazarte por los reinos del placer, el éxito y la prosperidad. Tú estás dispuesto para sumergirte totalmente en la vida, a sabiendas de que no se perderá ni resultará destruido en el proceso. Cuando tú dominas tus límites, te sientes seguro contigo mismo, lo bastante seguro como para emprender cualquier labor en el mundo y asumir la total responsabilidad de la fuerza y los recursos de los que dispones. Cuando experimentas que tus límites están intactos, son firmes y fuertes, reconoces haberte liberado de inconvenientes dependencias de terceras personas. Sabes que puedes establecer y mantener relaciones sanas y productivas con los demás. Ya no estás fijado al pasado. Eres lo suficientemente fuerte como para resistir intrusiones en tu espacio o en tu tiempo, incluso en tus recursos e intereses, por parte de personas parásitas que pretenden nutrirse y a sacar provecho de los recursos vitales que te pertenecen. Eres capaz de valerte por ti mismo, satisfacer tus propias necesidades y protegerte de una forma apropiada. Tú no eres una víctima impotente de un destino dirigido por fuerzas externas. Tú eres el autor de la realidad que creas. Observa la realidad que has creado para ti mismo. ¿Acaso diriges un drama autodestructivo y autosaboteador, ignorando tus propios límites y aquellos que te separan de los demás? ¿O te sientes seguro dentro de tus propios límites y eres respetuoso con los que te separan de otras personas? ¿Permites que tu creatividad y tu sabiduría te guíen hacia una intención y un propósito que aspiras para tu vida? La vida es como un árbol cargado de monedas de oro. ¿Acaso tenemos miedo del árbol y evitamos ver su belleza y riqueza? ¿Elegimos caminar del otro lado de la calle por temor a acercarnos demasiado a una visión tan magnífica? ¿O nos atrevemos a abrazar el árbol, subirnos a sus ramas, sacudirlas y cosechar su producción de amor y generosidad? Se trata de tu elección. Y a cada momento eliges una vez más el juego del miedo y el juego del autosabotaje. ¿Te quedas fijado al pasado o eliges madurar y vivir en el amor? ¿Cuál es tu elección ahora? ¿Qué elegirás a continuación? Usa tu poder y tu capacidad de elegir.
y luego podrás cosechar el resultado.